República y los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el presidente de la República relacionados con su despacho. Ahora tendremos el Consejo de Ministros o Gabinete Ministerial, que es otra figura también, que es parte de las funciones de ser ministro de Estado. El gabinete equivale a ministerio, gobierno o cuerpo de ministros. El gabinete es la reunión periódica del presidente, vicepresidente, ministros, secretarios y asesores, con el objeto de tomar decisiones políticas y administrativas de especial trascendencia, y estas van a ser reguladas o decididas de conformidad con lo que establece no solo la Constitución, sino la ley de organismo ejecutivo. Regularmente, al menos esta gestión que está iniciando, pues ha decidido que sean los días lunes por la mañana, que haya Consejo de Ministros de Estado o gabinete, ¿verdad? Entonces es así como a partir de las 8 o 9 de la mañana, ya en Casa Presidencial, están reunidos los 14 ministros de Estado con presidente y vicepresidente, decidiendo pues entonces los destinos de este país. El gabinete moderno lo integran funcionarios y no funcionarios. En el caso de los funcionarios tenemos al presidente, vicepresidente, ministros, secretarios y asesores presidenciales. No funcionarios, presidentes, gerentes, directores, representantes y delegados de organizaciones no gubernamentales o privadas, dependiendo de entonces la invitación que se haga para el efecto. El artículo 195 constitucional establece lo relativo al Consejo de Ministros. El artículo 16 del decreto 100-97, la ley del organismo ejecutivo, pues establece lo relativo al Consejo de Ministros de Estado. Entonces, el artículo 195 constitucional establece Consejo de Ministros y su responsabilidad. El presidente y el vicepresidente de la República y los ministros de Estado reunidos en sesión constituyen el Consejo de Ministros, el cual conoce los asuntos sometidos a su consideración por el presidente de la República, quien lo convoca y preside. Los ministros son responsables de sus actos de conformidad con esta Constitución y las leyes. Aún en el caso de que obren por orden expresa del presidente, de las decisiones del Consejo de Ministros serán solidariamente responsables los ministros que hubieran concurrido, salvo aquellos que hayan hecho constar su voto adverso, ¿verdad? Y en la ley del organismo ejecutivo, en el artículo 16. Consejo de Ministros. El presidente de la República actúa en Consejo de Ministros cuando preside las reuniones de todos los ministros de Estado, debidamente convocados por el presidente para ello. Y el vicepresidente participa con voz y con voto en las reuniones del Consejo de Ministros y la convoca y preside en ausencia del presidente. En ausencia del titular de un ministro comparecerá al Consejo un viceministro. De las decisiones del Consejo de Ministros son solidariamente responsables los ministros que hubieran concurrido, salvo aquellos que hayan hecho constar su voto adverso. Cuando un viceministro actúa en funciones de un ministro, hace suya la responsabilidad. Y vean, compañeros, cómo es importante la responsabilidad, no solo administrativa, civil, penal y solidaria también. Se recuerdan ustedes del caso del transurbano, y que todavía están procesados el Consejo de Ministros de Estado de la época de la UNE, de Álvaro Colón. Lo bueno es que Álvaro Colón pues ya falleció, ya salvó su responsabilidad, se extinguió la obligación, la responsabilidad penal. Pero todos los demás están, creo que tienen medidas sustitutivas, arresto domiciliario, pero están ligados a proceso porque el proceso sigue abierto. Y vean ustedes, el vicepresidente Rafael Espada se abstuvo de firmar el acuerdo del decreto, perdón, el acuerdo gubernativo que adjudicaba precisamente cierta cantidad de millones de quetzales para el transporte del transurbano, aquellos buses azules que creo, me parece, todavía funcionan. Y entonces le preguntan al ex vicepresidente Rafael Espada y él dice, bueno, mis asesores me dijeron que no firmara. Y así lo hice, ¿verdad? Y vean ustedes, prácticamente, pues se salvó, digámoslo de esta manera. Porque entonces él no está ligado a proceso y no tiene absolutamente ninguna responsabilidad porque no firmó. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad?
El gabinete moderno lo integran funcionarios y no funcionarios. Bueno, ya lo leímos. Gabinetes específicos. Para fines del diseño de coordinación del diseño y gestión de acciones y políticas, así como la discusión y formulación de propuestas que atañen a más de un ministerio, a ser presentadas el presidente de la República podrán funcionar gabinetes específicos, creados por acuerdo gubernativo, de acuerdo al artículo 18 de nuestra ley del organismo ejecutivo. Y la misma establece gabinetes específicos para fines de coordinación del diseño y gestión de acciones y políticas, así como la discusión y formulación de propuestas que atañen a más de un ministerio. A ser presentadas al presidente de la República podrán funcionar gabinetes específicos creados por acuerdo gubernativo. Estos se integran reunidos en sesión por los ministros y otros funcionarios de alto nivel administrativo, titulares de órganos y representantes de entidades estatales afines al objeto de los asuntos que toca abordar a cada gabinete específico. Los gabinetes específicos que les sean asignados para su coordinación al vicepresidente de la República por el presidente de la República podrán ser coordinados con su ausencia por el ministro que designe el vicepresidente de la República. Reformado este artículo por el artículo 2 del decreto 22-99. La integración y funcionalidad de los gabinetes depende del presidente de turno. En los últimos gabinetes, el gabinete se organiza por sectores y áreas. Tenemos el Gabinete Específico de Desarrollo Social, establecido mediante el Acuerdo Gubernativo 168-2012. Es el encargado de diseñar y gestionar acciones y políticas como la discusión y formulación de propuestas al presidente de la República en materia de desarrollo social. Crea y desarrolla mecanismos de seguimiento y evaluación a los proyectos y programas, estrategias de acciones vinculadas con las políticas públicas. También genera espacios de coordinación técnica para los programas sociales nacionales y sectoriales. Recordémonos que para el efecto hay un Ministerio de Desarrollo Social precisamente, y es lo que establece la creación de este gabinete específico. Entonces, políticas en torno al desarrollo social. Lo integran el vicepresidente, quien lo preside, el ministro de Desarrollo Social, el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el ministro de Comunicación, Infraestructura y Vivienda, el ministro de Cultura y Deportes, el ministro de Economía, el ministro, la ministra de Educación, el ministro de Finanzas Públicas, el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, el ministro de Trabajo y Previsión Social, la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, el secretario de Seguridad Alimentaria Nacional, el SUGI, etcétera, y ahí vemos todos precisamente las instituciones, no solo ministerios, que integran este gabinete específico de desarrollo social. Luego tenemos el gabinete económico, convocado por la Vicepresidencia de la República en respuesta a la función que le atribuye la Constitución Política en el artículo 191, literal G, de coordinar la labor de los ministros de Estado. En este cónclave se definen las políticas económicas del país y se toman decisiones de acuerdo a las recomendaciones emitidas por la Junta Monetaria, el Banco de Guatemala y el Ministerio de Economía. ¿Quiénes lo integran? El vicepresidente de la República, quien lo coordina, el ministro de Finanzas Públicas, el ministro de Economía, el ministro de Trabajo, la Secretaría de Planificación, Agricultura, Ganadería y Alimentación, Energía y Minas, el director ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad, el superintendente de Administración Tributaria, el presidente del Banco de Guatemala y la Secretaría Privada de la Presidencia. También participan como invitados representados de las cámaras de la industria, del agro y del comercio. Y es así entonces como hemos terminado. Entonces, la presentación, ¿verdad? O el punto específico que estaba para el día miércoles, precisamente que es el punto específico del Consejo de Estado, pues escuchamos y las resolvemos. En caso de que no, pues procederemos a la presentación del siguiente punto, que el día de hoy por la mañana me parece ser que les envié las diapositivas correspondientes a este punto, que es la vicepresidencia de la República de Guatemala, ¿verdad?
siempre con nuestra alma mater, Universidad de San Carlos, nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el 7º semestre, Derecho Administrativo 2, y su servidor, Juan Carlos Pérez Díaz. Empezaremos diciendo que la vicepresidencia de la República, ¿verdad?, en cuanto a su origen, ¿verdad?, es un funcionario que se ha creado exclusivamente para la sustitución del presidente, en forma temporal o definitiva, y para representar al presidente en actos protocolarios, pues la existencia de este funcionario es para que el Ejecutivo no se quede acéfalo por alguna ausencia temporal o definitiva. Ya vamos a hablar de algunos casos que ha sucedido precisamente durante los últimos años. El origen de la vicepresidencia es una figura del régimen presidencialista. Es un funcionario de sustitución y suplencia del presidente de la República, ya que tiene mayor participación como órgano ejecutivo al momento de la toma de decisiones y como parte del Consejo de Ministros de Estado, y participa con voz y voto. La vicepresidencia de la República está regulado en los artículos 190 al 192 de la Constitución Política de la República, así como el artículo 184, 85, 86 y 88, que lo tenemos que leer, compañeros, sobre todo para efectos de examen. Ahorita no nos da tiempo por razón del tiempo. ¿Cuáles son las funciones de la vicepresidencia? Es electo en la misma planilla con el presidente de la República, en idéntica forma y para igual periodo, 4 años. Debe reunir las mismas calidades que el presidente de la República y gozará no se escucha. Vicepresidente de la República. Tiene que revisar, compañera, su señal, porque creo que los otros compañeros sí me escuchan. Licenciado, perdón, yo no lo escuché tampoco, disculpe, licenciado. Bueno, entonces es mi señal la que se está yendo, pero ahorita sí, porque ya me están respondiendo, ¿verdad? Bueno, las funciones generales del vicepresidente de la República, pero ya regresó Araceli, gracias. El artículo 191 constitucional. Es lo lamentable, hago un paréntesis acá de la tecnología y de la señal, al menos tengo Tigo, ¿verdad? Y siempre se va la señal. Bueno, pido las disculpas, aunque realmente no es una situación que yo adrede la provoque, sino que lamentablemente pues la señal falla y son de los errores de la tecnología, ¿verdad? Por eso es mucho mejor presencialmente, ¿verdad? Las funciones generales entonces las tenemos en el artículo 191 constitucional. Para empezar es que participan las deliberaciones del Consejo de Ministros con voz y con voto. Acá me recuerdo yo que cuando empezó el gobierno anterior del doctor Alejandro Yamatei, se vio claramente esa separación y esa distancia que había con el vicepresidente electo. De hecho, se vio también en la toma de posesión, en el día del 14 a medianoche, para entrar el 15, que solo asistió el vicepresidente Castillo a entregar el cargo. Y entonces, inclusive las decisiones, aunque no estaba regulado, el vicepresidente estaba en contra. Una de las situaciones del acuerdo gubernativo, y así se publicaron esos acuerdos gubernativos, lamentablemente, ¿verdad? Quedan para la historia. El vicepresidente consignaba en su firma voto razonado o voto disidente. Por ejemplo, uno de los actos en los cuales este Consejo de Ministros de Estado fue la designación de la actual magistrada a la Corte de Constitucionalidad, y donde precisamente el vicepresidente pone ahí voto disidente, ¿verdad? Que no estaba de acuerdo, él pedía, ¿verdad? Y se transmitió inclusive por varios medios de comunicación,
Él pedía que fuera un proceso pues un poco más democrático. Realmente la ley no establece, la ley de constitucionalidad, ¿verdad? Ni la Constitución Política de la República establece que la presidencia de la República, quien tiene que designar, el presidente de la República, el Consejo de Ministros de Estado, tiene que designar al magistrado titular y suplente ante la Corte Constitucional. No establece el procedimiento. Solo para el caso de la Universidad de San Carlos de Guatemala y para el caso, el Consejo Superior Universitario y para el caso de la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios, siendo entonces las únicas dos designaciones, siendo las designaciones más democráticas, porque se ha dado el proceso a convocatoria y hay elecciones, ¿verdad? El Consejo Superior Universitario pues tiene que votar de los profesores que se postulen de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Y quien tenga menos votos, pues pasa a ser el suplente del titular, que por supuesto es el que va a tener más votos. Y en el caso del Colegio de Abogados, pues se hace una votación que dura de las 8 de la mañana para las 6 de la tarde y se elige por planilla y regularmente siempre nos vamos a segunda vuelta. Pero sale pues porque el vicepresidente, el doctor Willy Castillo, ¿verdad? Pues lamentablemente utilizó esa... Recordémonos al artículo 5 constitucional, lo que no está prohibido es permitido. No está regulado y él en el uso de sus facultades de la libre expresión del pensamiento, por escrito, pues consignó ahí voto disidente, es decir, él quería que fuera un proceso abierto. Pero bueno, ese es un ejemplo de lo que se ha vivido con relación al vicepresidente de la República. Inciso B, por designación del presidente de la República, representarlo con todas las preeminencias que él mismo corresponde en actos oficiales y protocolarios y en otras funciones. Es más, el vicepresidente, que es la figura que sustituye al presidente, se queda a cargo, entonces, y se le llama presidente en funciones, ¿verdad? O vicepresidente en funciones de presidente, cuando el presidente, por ejemplo, se va al extranjero, ¿verdad? Alguna visita de Estado y demás, para eso es el vicepresidente, ¿verdad? Y por eso la Constitución ha previsto que sea una figura de sustitución en el caso que sea definitiva, y el ejemplo lo tenemos precisamente cuando entonces Otto Pérez Molina, el ex presidente de la República, tuvo que renunciar por los serios señalamientos de corrupción que tuvo y procesado hasta el día de hoy, ¿verdad? Por el famoso caso de cooptación del Estado, creo yo que se llama eso. Y entonces, pues era el presidente, el licenciado Alejandro Maldonado Aguirre, que vino a sustituir a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, ¿verdad? Entonces, allá tenemos que ha sucedido, ¿verdad? Ha sido puesta entonces a prueba nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Coadyuvar con el presidente de la República en la dirección de la política general del gobierno, obviamente, ya que asiste y coordina varios gabinetes específicos. Participar conjuntamente con el presidente de la República en la formulación de la política y las relaciones internacionales, así como desempeñar misiones diplomáticas y de otra naturaleza en el exterior. Le ha tocado al vicepresidente que ir a representar al Estado de Guatemala y al vicepresidente a concurrir en la ratificación de convenios, tratados internacionales que sean de interés para el gobierno y el Estado de Guatemala, asimismo para representar al presidente de la República en actos oficiales, tomas de posesión de presidentes y demás. Presidir el Consejo de Ministros en ausencia del presidente de la República le va a corresponder cuando el presidente ande de gira, de viaje o asistiendo a alguna invitación de algún país específico. Presidir los órganos de asesoría del Ejecutivo que establezcan las leyes. Y para el efecto quiero contarles que hay toda una organización, no solo en la presidencia, sino en la vicepresidencia de la República. Así como en la presidencia hay una secretaría general, hay una secretaría de la vicepresidencia, una secretaría privada de la vicepresidencia, a cargo de un secretario, un subsecretario, ¿verdad? Tienen todo un equipo de staff de abogados, por ejemplo, porque hay muchos asuntos, sobre todo legales, ¿verdad? Ambas dependencias, digámoslo, a pesar que son las mismas, ¿verdad? Pues tienen, por ejemplo, la Secretaría General de la Presidencia de la República, hay una dirección legal, ¿verdad?
en donde hay suficiente abogados que están organizados por diferentes materias para precisamente asesorar al secretario y a la Secretaría General en los diferentes asuntos de interés de la Presidencia de la República. Y pues también hay asesores en el caso de la vicepresidencia. Coordinar la labor de los ministros de Estado. En este caso ya hemos visto pues los ejemplos de los gabinetes específicos que tiene a su cargo el vicepresidente. Ejercer las demás atribuciones que le señale la Constitución y las leyes en específico. ¿Cuáles son las responsabilidades de este funcionario público? Aunque expresamente no haya normativa precisa de las responsabilidades al vicepresidente, las tienen marcadas cuando actúa en el Consejo de Ministros y cuando temporal o definitivamente asume el cargo del presidente. Ejemplo, ¿verdad? Ya lo dijimos, la renuncia del expresidente Otto Pérez Molina y Alejandro Maldonado Aguirre asume la vicepresidencia de la República. Lo mismo ocurre con la actividad política y administrativa frente al Consejo de Ministros. Ahora bien, veamos la organización administrativa en la regulación del artículo 7 de nuestra ley del organismo ejecutivo. Y el mismo establece lo siguiente. Atribuciones del presidente y vicepresidente de la República. Además de las que le atribuye la Constitución, política y otras leyes, el presidente de la República debe velar porque la administración pública se desarrolle en armonía con los principios que orientan y porque el régimen jurídico administrativo del Estado propicie la eficacia y la eficiencia. A tales efectos deberá ejercitar sus facultades de iniciativa de ley para proponer al Congreso de la República las leyes y las reformas legislativas que le parezcan necesarias. El vicepresidente de la República, además de las atribuciones que señala la Constitución, deberá coordinar con los gabinetes específicos que le sean asignados por el presidente de la República. Y por supuesto, lleva el refrendo también del vicepresidente en todos aquellos actos administrativos en donde no solo la Constitución, sino las leyes, así como el organismo ejecutivo, concurran o establezcan la concurrencia del Consejo de Ministros de Estado. Estos son los ejemplos que ya les di del transurbano. Es más, el propio expresidente Espada, en sus declaraciones, también él expresó que le habían hecho llegar a su despacho el acuerdo y que eso tampoco no le pareció, porque se supone que era una decisión que se tenía que discutir en el Consejo de Ministros de Estado, y hasta él mismo dijo, ¿verdad?, que la señora era la que había enviado eso y andaban llevándolo a cada despacho de los ministros y lo llegaron a él para que firmaran. O sea, es decir, ni siquiera hubo esa unidad del acto del Consejo de Ministros de Estado, ¿verdad? O sea, es hasta, que es, digámoslo, garrafal y terrible el acto administrativo ahí, ¿no? Bueno, la organización comprende una secretaría privada y servicios auxiliares. La organización de la vicepresidencia de la República es similar a la organización de la presidencia de la República. La sustitución del vicepresidente, ¿qué es lo que pasa en ausencia del vicepresidente? Digamos que es el vicepresidente el que renuncia, ¿verdad? Que pues ya pasó con la ex vicepresidenta Ingrid Rosana Valdetti, ella renunció, ¿verdad? O fuese el caso que falleciera, ¿verdad? Quien esté ejerciendo el puesto en el momento. En caso de la falta absoluta del vicepresidente de la República o renuncia del mismo, será sustituido por la persona que designe el Congreso de la República, escogiendo de una eterna propuesta por el presidente de la República. En tales casos fungirá hasta terminar el periodo con iguales funciones y preeminencias según el artículo 192 constitucional. Es solo para terminar el periodo, no para continuar 4 años, ¿verdad? Consejo de Ministros de Estado. La regulación constitucional, las funciones, la integración del órgano administrativo, la ausencia del vicepresidente de la República, vistos en la clase 2 y el punto anterior que ya lo vimos. Los viceministros de Estado surgen por la necesidad de la excesiva competencia de los ministerios o ministros. Su función es única y exclusiva a nivel del órgano interno,
o sea, del ministerio al que pertenecen. No ejercen competencia y su labor es de ayuda del ministro y en el ejercicio de la competencia administrativa en ausencia del titular. El viceministro sustituye temporalmente al ministro, pues la competencia corresponde a los órganos y no a los funcionarios. Veamos esto. Es decir, los viceministros forman parte o pertenecen al despacho ministerial y actúan por delegación de este. Realmente la administración pública ha ido cambiando y ha ido creciendo con el momento, con los años. Es decir, ahora los ministerios de Estado, dependiendo del régimen jurídico al que atañen o pertenecen o a la materia que les corresponde, pues así es como se van creando los vicedespachos o viceministerios para que entonces el ministro pueda delegar aspectos administrativos, ¿verdad? Funciones administrativas y demás en los viceministros. Por ejemplo, vayámonos al Ministerio de Educación. En el Ministerio de Educación actualmente hay 5 viceministerios, vicedespachos autorizados. El primero de ellos es el Viceministerio Técnico, que ve todo lo relativo al proceso de enseñanza-aprendizaje, todo lo relativo a diversificado, etcétera, ¿verdad? Hay un viceministerio administrativo que ve todo lo relativo a la administración de la cartera, es decir, servicios generales, los combustibles, recursos humanos, contrataciones, combustibles, compras, eventos, cotizaciones, licitaciones, contrato abierto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Luego está el Viceministerio de Calidad Educativa, que tanto el gobierno anterior no nombró viceministro, ni tampoco este gobierno lo ha hecho. Se está a la espera todavía, o no se sabe si se va a nombrar, pero ha correspondido este Viceministerio de Calidad para elevar la calidad educativa, ¿verdad? No sé si ahorita se fue, pero sí tuve un apagón ahí de, como que quiso irse a la pantalla, van a disculpar ustedes si se fue la señal, ¿verdad? Luego tenemos el Viceministerio de Educación Extraescolar, que se dedica precisamente a todos aquellos programas extra aula, extracurriculares, ¿verdad? Y que con el tiempo pues se vio la necesidad de crear un viceministerio que estuviera a cargo de estos asuntos. Y luego también está el Viceministerio de Bilingüe e Intercultural, que dio origen con la sustitución de los acuerdos de paz, y se supone que debe atender a toda población que su lenguaje número 1 sea su idioma materno. Es decir, recordémonos que Guatemala, no solo de conformidad con la Constitución política, sino con los convenios y tratados internacionales, es un país pluricultural, es decir, habemos varias culturas dentro de este territorio. Somos un país plurilingüe, que hablamos diferentes idiomas. Creo que en el caso de los pueblos mayas van ahí como 21, 23, a veces desaparecen unos idiomas y en fin, etcétera, ¿verdad? Multiétnicos, quiere decir que habemos varias etnias también en este país, correspondiente no solo al pueblo ladino, al pueblo maya, al pueblo xinca, al pueblo garífuna, ¿verdad? Entonces, tenemos una variedad y una riqueza cultural realmente muy inmensa, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, pues se crea este viceministerio para atender todas estas necesidades, ¿verdad? Y entonces ahí tendríamos entonces estos 5 viceministerios, ¿verdad? Y así sucesivamente. Tenemos en gobernación, creo que son 4 viceministerios, en agricultura, ¿verdad? El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, hay un viceministerio de Agricultura, uno de Ganadería y uno de Alimentación, etcétera, etcétera. Hay que ir a revisarse a cada uno de los reglamentos orgánicos internos de cada ministerio para ver cuántos viceministerios realmente a la fecha existen en cada uno de ellos. Sí, adelante, Byron, por favor. Una pregunta, licenciado. En el Ministerio de Educación, yo me imagino que habían 5 viceministerios, ¿verdad? Sí. El último fue creado en este gobierno, creo que fue el de Educación Extraescolar.
No, ese lo creó todavía el gobierno de Jimmy Morales con la administración del doctor Oscar Hugo López. Ya Ok, no le ok. dio tiempo, creo yo que 2, 3 meses funcionó, no sé si nombraron o no, pero la ministra anterior, Claudia Ruiz, sí nombró viceministro, algo así, de educación extraescolar, ¿verdad? Sí, porque tengo entendido que todavía, como que todavía sigue en función ese distinto viceministerio. Ah, sí, 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 está funcionando. El que no han nombrado es el de calidad, ¿verdad? Ok, gracias, licenciado. A la orden. Bueno, muy bien. Eh, la regulación legal, los viceministros de Estado son órganos unipersonales porque se encuentran a cargo de una sola persona. Sus funciones son internas, pues son los encargados del régimen interno del ministerio y sus atribuciones no van hasta allá de las esferas internas del mismo. Lo tenemos regulados en los artículos 200 de nuestra Constitución y 201, que yo creo que sí vale la pena darle lectura, y establecen viceministros de Estado. En cada ministerio de Estado habrá un viceministro. Para ser viceministro se requieren las mismas calidades que para ser ministro. Para la creación de plazas adicionales de viceministros será necesaria la opinión favorable del Consejo de Ministros. Artículo 201, responsabilidad de los ministros y viceministros. Los ministros y viceministros de Estado son responsables de sus actos, de acuerdo a lo que prescribe el artículo 195 de esta Constitución y lo que termina la ley de responsabilidades, ¿verdad? El artículo 26 del decreto de nuestra ley orgánica del organismo ejecutivo, ¿verdad? También regula la función de los viceministros de Estado. Dependencias administrativas, dice. Los viceministros tienen jerarquía inmediata inferior a la del ministro para el despacho de su dirección de sus negocios del ramo. Sustituirán al ministro en caso de falta temporal y en forma en que establezca la ley. Dentro de los ministerios de Estado pueden haber más de un viceministro, como es en el caso de Educación, Cultura y Deportes, Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ministerio de Gobernación y casi en todos. No hay un solo ministerio que tenga un solo viceministro, ¿verdad? Requisitos para ser viceministro de Estado. Se requieren las mismas calidades que para ser ministro. Las responsabilidades de los ministros y viceministros son responsables de sus actos y de acuerdo con lo que prescribe el artículo 195 de la Constitución Política y de lo que termine la ley de responsabilidades. ¿Qué ley? La ley de funcionarios, la ley de probidad y responsabilidad de funcionarios y empleados públicos, ¿verdad? Creo que hablamos en la única clase presencial que tuvimos, lo hablamos un poquito ahí, algo asustados, un par de compañeros ahí preguntando al final por sus declaraciones de probidad, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Funciones. Entonces podemos decir que las funciones de los viceministros de Estado se resumen en las siguientes. Suplencia del ministro de Estado. Son auxiliares del titular y encargados del régimen interior del órgano. Por ejemplo, en el Ministerio de Cultura y Deportes se creó un viceministerio, un cuarto viceministerio que aún todavía no ha entrado en vigencia pues todavía lo está determinando la presidencia y vicepresidencia de la República para que entre en funciones, pero ya está autorizado porque se autoriza una plaza a través de acuerdo gubernativo en Consejo de Ministros de Estado, ¿verdad? Y todo un proyecto ahí de justificación para que sustente la suscripción de este acuerdo gubernativo. Pero actualmente está el Viceministerio de Cultura, el Viceministerio de Patrimonio Cultural y el Viceministerio del Deporte y la Recreación, y de entrar entonces o de nombrar al cuarto viceministerio o viceministro, pues sería el Viceministerio de Interculturalidad, ¿verdad? Que supuestamente debe tener 2 direcciones generales, una de desarrollo cultural y una de interculturalidad. Muy bien, ¿cuáles son las responsabilidades? Al no tener competencia, no pueden incurrir en responsabilidad de tipo administrativo ni de tipo político, pues su responsabilidad es interna y y responden a sus actos frente al ministro de Estado, quien es el titular del órgano. Pero en este caso, como hay delegación de funciones, vean ustedes, por ejemplo,
Vean, vamos a la famosa Ley de Compras y Contrataciones del Estado. La Ley de Compras y Contrataciones del Estado ha establecido los montos con los cuales el funcionario es responsable de aprobar, ¿verdad? En este caso, la modalidad de compra que según el monto se establezca. Es decir, empecemos por la primera modalidad de compra, que es la compra directa. De acuerdo con esta normativa, con esta ley, la compra directa es de 1 centavo a 25,000 quetzales. En ese sentido, el centro de costo o el jefe del centro de costo, que de acuerdo con la ley orgánica del presupuesto, el decreto 101-97, ¿verdad?, tiene la facultad y la ley de compras y contrataciones de hacer la compra directa, ¿verdad? Esto sin necesidad de ir al portal de Guatecompras. Es decir, si yo necesito comprar, por ejemplo, qué sé yo, unas 20 resmas de papel. ¿Y cuánto cuesta? 50 quetzales. ¿Sí? Una cantidad, 2,000 quetzales. ¿Verdad? Yo voy y la compro y el número de NIT y entonces deme a nombre de, les voy a poner la Dirección Departamental de Educación Guatemala Norte, ¿verdad? Y va al encargado de compras y lo compra o lo pide y le expiden la factura y ahí está. Por supuesto, hay que cumplir con un expediente, con un expedientito ahí, ¿verdad? De que entonces debe de haber todo un sustento del proveedor, ¿verdad? Para poder registrar esa compra. Pero cuando ya se eleva a 25,000 quetzales 1 centavo hasta 90,000, siempre el mismo jefe o centro del costo, ¿verdad? Va a acudir ante el jefe de la unidad ejecutora. La unidad ejecutora es una dirección general y entonces ahí es el director general. Y entonces este es el que va a autorizar lo que se llama en esta ley de compras y contrataciones del Estado, ¿verdad? Va entonces a generar una compra a través de oferta electrónica. Se tienen que hacer unas pequeñas basecitas de los servicios, bienes, suministros que se están, y eso ya se publica en el portal de Guatecompras. El encargado de compras financiero, ¿verdad? Y el director general, pues ya autorizan la adjudicación de esa compra y los proveedores tienen que cumplir también con ciertos requisitos en su expediente para que se les adjudique, ¿verdad? Voy a poner el ejemplo de uniformes, va para toda la dirección general y que salen 50,000 quetzales, por ejemplo. Claro está, todo esto debe estar también debidamente presupuestado, debe estar enmarcado dentro del famoso POA. O sea, es una cuestión bien compleja de poder entender. A eso se llama ejecución presupuestaria. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando ya pasa la modalidad de compra de 90,000 1 centavo hasta 900,000, ¿verdad? Entonces, se ha establecido que ya ahí entran los ministros, ¿verdad? El despacho del ministro. Pero el ministro entonces delega, y la propia ley de compras y contrataciones prevé esa circunstancia, de delegar entonces en el viceministro, poder aprobar, ¿verdad? Siempre es la misma unidad ejecutora, ¿verdad? La que pertenece al viceministerio, y entonces ahí elabora lo que se llama un evento de cotización, ¿verdad? A los compañeros que se dedican a las compras, que son peritos contadores, saben muy bien lo que les estoy hablando. Y entonces ahí empieza lo difícil y lo complejo, ¿verdad? Para poder adquirir bienes, servicios o suministros con el valor, sobre todo las municipalidades dicen que están teniendo ese tipo de problemas, porque por ejemplo un pozo de agua, ¿verdad? Eso no va a salir en 75,000 quetzales, ¿no? Eso es caro, pues la perforación de un pozo, luego meterle el tubo, luego ponerle el motor para la extracción, luego hay que hacer una planta de tratamiento, o sea, eso sale caro, pues, ¿verdad? Va a salir caro, que puede ser una cotización, inclusive hasta una licitación cuando se pasa, pero entonces es el viceministro, o sea, la unidad ejecutora es la que realiza todo el procedimiento, pero es el viceministro el que va a aprobar, por ejemplo, el que va a nombrar la junta, el que va a aprobar
la adjudicación o rechazarla, etcétera y demás, pero es el viceministro, ¿verdad? Y luego tenemos de último la licitación cuando es de 900,000 un centavo a millones en adelante, ¿verdad? Entonces ahí es el ministro encargado del despacho. Y por supuesto que los ministerios grandotes como el de educación, el de salud, el de gobernación, pues tienen la necesidad de generar estas compras, estas adquisiciones, bienes o servicios por estos valores, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo la función administrativa del viceministro es muy importante, ¿verdad? Sistema de acreación. Se requiere la opinión favorable del Consejo de Ministros y del Presidente de la República. Mediante el acuerdo gubernativo refrendado por el ministro que corresponda, se publica y queda creado, ¿verdad? Pero en este sentido, como les digo, sí se requiere la concurrencia de la firma en este acuerdo gubernativo de todo el gabinete, ¿verdad? La creación se toma administrativa y no legal, ya que no ejerce competencia administrativa, pues su labor es interna del órgano administrativo y al no requerir la competencia no hay necesidad de norma legal que le otorgue. Por esa razón es de que se pueden crear solo mediante acuerdo gubernativo. En cambio, para crear un ministerio de Estado sí ya se necesita entonces la aprobación en el Congreso y ya vimos en las diapositivas pasadas que es a través de las reformas al decreto 114-97 creando un nuevo Ministerio de Estado, ¿verdad? Impugnaciones de sus actos. Los viceministros de Estado, al no incurrir en responsabilidad política administrativa, no existe recurso administrativo que se pueda plantear en contra de dicho funcionario. Sin embargo, si sí le está ejerciendo en materia, por ejemplo, de compras, ¿verdad? Emiten una resolución administrativa. Entonces, esta resolución administrativa puede ser objeto de la revocatoria. Revocatoria que tiene que ser elevada al ser presentada en el plazo de 5 días ante el despacho del viceministro, es elevada a los 5 días al despacho superior del ministro, quien tendrá entonces el trámite, ¿verdad? El diligenciamiento del trámite y tendrá que resolver sobre el particular. El análisis del decreto 114-97 del Congreso de la República, la ley de organismo ejecutivo, ¿verdad? El programa establece que se haga el análisis, pero realmente hacer el análisis es darle lectura a la ley, ¿verdad? Entonces, para el efecto, pues yo lo que hice para ustedes, pues es hacer una ficha técnica de lo que establece la ley, pero esta la tenemos que leer, compañeros, ¿verdad? Ustedes tienen que tener esa tarea de poder darle lectura. Entonces tenemos 6 considerandos, ¿verdad? Que dieron vida. Recordémonos que los considerandos es el espíritu de la ley, es la invocación de la ley, la justificación de la ley. Entonces hay una ley del organismo judicial, hay una ley del organismo legislativo, y entonces el organismo ejecutivo también debe de tener su propia ley, ¿verdad? Posteriormente vamos a tener el capítulo primero, que son las disposiciones generales, el ámbito de la ley, la competencia del organismo ejecutivo, la delegación, los principios que rigen la función administrativa, que son fundamentales. Y en este artículo sí me tengo que detener para poder explicárselos, porque el artículo 4, que rigen los principios de la función administrativa, y esto se lo van a preguntar sí o sí en el examen, compañeros. Subráyenlo y hasta yo se los puedo preguntar en el examen. El fin supremo del Estado es el bien común y las funciones del organismo ejecutivo han de ejercitarse en orden a su consecución y con arreglo a los principios de, y ahí empezamos. El primer principio de la función administrativa es la solidaridad. ¿Eso qué quiere decir? Que la presidencia de la República tiene que ser solidaria con el resto de la población, ¿verdad? ¿Cómo entendemos la solidaridad? Es muy amplia, ¿verdad? Pero se supone que para eso existen los programas del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Social, ¿verdad? Todas aquellas ayudas del adulto mayor, por ejemplo, ¿verdad? Becas, en fin, etcétera, ¿verdad? Pero el primer principio sería el de la solidaridad.
El segundo principio es el de la subsidiariedad. Son principios, si ustedes lo quieren ver, muy generales, pero ¿cómo entendemos la subsidiariedad? Lo entendemos desde el momento en que, por ejemplo, usted, al utilizar los pocos medios de transporte que existen, si es transurbano o si es transmetro, que es lo único que hay, pero no hay en todas las rutas, ¿verdad? O Transroosevelt, si es que está por este sector, ¿verdad? Entonces el Estado subsidia, ¿verdad? O sea, el Estado nos paga. Y vean ustedes, esta subsidiariedad es un poco compleja de entender, porque el gobierno central subsidia no sé cuántos billones de quetzales, ahorita no tengo clara ni me recuerdo de la cantidad, pero hacia el gobierno, por ejemplo, en la UNE se hablaban de 90 millones de quetzales al transporte urbano público de la ciudad capital. Y ahí es donde va esta mi crítica, porque el resto de la población que paga sus impuestos y con el que ayuda a la contribución y la recaudación, no debieran de estar pagando ese subsidio, porque solo los de que vivimos en la ciudad capital o en el municipio de Guatemala o en el departamento de Guatemala hacemos uso de ello. Bueno, yo en el caso mío, y creo yo que el de la mayoría, pues no, pero el que sí se conduce en Transmetro, en transurbano, cobran un quetzal. Según estas empresas cooperativas o los dueños, ¿verdad? Que han entrado ahí en convenio con la municipalidad capitalina, ¿verdad? Es que supuestamente el costo operativo es de 5 o 6 quetzales por persona. Entonces ahí es donde entra el Estado, el Ejecutivo a subsidiar, y entonces le pasa esos millones a esta gente, ¿verdad? Para que entonces a nosotros nos cobren un quetzal en el Transmetro, ¿verdad? Ahí está la maquinita, el molinito, y uno echa el quetzal y uno ya pasa y ya puede abordar uno el Transmetro. Y la tarjeta recargable del transurbano, pues se supone que se descuenta también un quetzal. Es un ejemplo de la subsidiariedad. El otro principio, el tercer principio, es el de la transparencia. Ojo con la ley de probidad, de responsabilidad de funcionarios y empleados públicos y la Contraloría General de Cuentas. Todos los actos de la administración pública, en especial del organismo ejecutivo, debiesen de ser transparentes. Compañeros, yo acá les estoy indicando y transmitiendo mi conocimiento de cómo debería de ser, cómo es que la ley lo regula y lo establece, no lo que está pasando ahorita allá afuera. Noticia de hoy: el exministro de Comunicación, Infraestructura y Vivienda, José Benito Benítez, algo así, ¿verdad? Del gobierno de Jimmy Morales, simplemente salió en libertad al acogerse a la ley de aceptación de cargos. Ya estaba para la fase intermedia y es decir, irse a juicio. Todavía, inclusive antes de que inicie el juicio, de conformar con esta ley, puede haber aceptación de cargo. Y esta ley, ¿verdad?, en el ámbito penal, surge precisamente a raíz de economizar el proceso penal, es decir, de agilizar esa mora judicial penal que hay en el organismo judicial. Es decir, yo estoy sindicado, pero yo me puedo acoger a esta ley, acepto los cargos ante el juez, pago mi fianza y simplemente ya salí libre, pero soy culpable. O sea, es decir, se anticipa la culpabilidad y se acepta y se paga y que le vaya bien, ¿verdad? Imagínense ustedes, 122 millones de quetzales en, creo que eran 20, no sé cuántas caletas, ¿verdad? Pero lo que más lo señalaba a este funcionario es que en una de las maletas, ¿verdad?, con todo ese dinero, una casa abandonada en la antigua Guatemala, ahí estaba el montón de maletas, caletas le llaman, llenas de dinero, de fajos de dinero, imagínense ustedes, y que según la FESI del señor que estaba antes, ¿verdad?, eran pago o era el fruto de las coimas del famoso libramiento de Chimaltenango, que miren, se cae con cualquier lluvia, se inunda y demás, ¿verdad? Entonces, aceptó los cargos, ¿verdad? Y entonces,
¿Dónde está ahí la transparencia? Digo yo, pregunto, ¿no? ¿Verdad? Sin embargo, pues él se acogió a esta ley, como cualquier ciudadano puede hacerlo y ya sale en libertad. La probidad, que va de la mano de la transparencia. La probidad, Contraloría, hay que ser probos en cada uno de los actos de la administración pública, sobre todo en la ejecución de los fondos, ¿verdad? Hay que ser probos, ¿verdad? O sea, la transparencia y la probidad van de la mano, ¿verdad? Por eso se llama declaración de probidad, pues yo estoy siendo probo, estoy poniéndome a prueba, pues, ¿verdad? De que yo soy honrado, ¿verdad? Eso es lo que quiere establecer la probidad. La eficacia, otro de los principios que ya lo habíamos leído, ¿verdad? La eficacia, ¿verdad? Es decir, hay que ser eficaces, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, el día de ayer, creo yo me parece, el nuevo ministro de Gobernación anunciaba ahí un grupo élite, dice, con motorizado y todo, que se va a dedicar a las extorsiones. Ojalá y sean eficaces para eliminar ese delito y ese flagelo que tanto está golpeando a la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Entonces, ese programa tiene que ser eficaz, tiene que tener resultados y las extorsiones entonces tienen que bajar. Eso es lo que se espera. Entonces, todos los servicios públicos así deberían de ser eficaces. Recuérdense que el Ejecutivo está organizado para el bien común, ¿verdad? De toda la población en general. Luego, la eficiencia. No hay que confundir la eficiencia con la eficacia. Ser eficiente, ¿verdad? Es dar resultados eficaces con los pocos recursos que se tienen, ¿verdad? Es decir, no gastarme, ser probo, ser transparente en el gasto público para ser eficaz y entonces con esos pocos recursos yo tengo que ser efectivo, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir el principio de la eficiencia. Luego tenemos el de la descentralización. El de la descentralización, por eso vamos a leer la Ley General de Descentralización, por eso vamos a leer los consejos de desarrollo urbano y rural, por eso vamos a leer la Ley Preliminar de Regionalización. Es decir, los servicios que presta la administración pública deben de irse descentralizando y por eso el gobierno central está obligado a trasladarle fondos, por ejemplo, a los consejos de desarrollo urbano y rural para que ellos ejecuten sus propios proyectos y que ellos planifiquen lo que necesitan en sus comunidades. Y también trasladan el 10% de lo recaudado a las municipalidades. Y el sistema, vieran ustedes, es bien interesante. Bueno, ya por la hora, vaya casi las 8 de la noche, pero vale la pena que se los comente, ¿verdad? El sistema para poder trasladar ese 10% va a ser de acuerdo al tipo de categoría de municipio. Primero, si es un municipio con bastante población, hay un número determinado que establece ahí el sistema de repartición de este 10%. Luego, los índices del INE, ¿verdad? En cuanto a la pobreza, ¿verdad? Los servicios, a la falta de adquisición. Es decir, si hay un municipio con bastante población, con índices de bastante pobreza, a él le va a corresponder más, ¿cómo se llama? Más presupuesto. Porque ¿cómo se calcula ese 10%? Pero es decir, por ejemplo, la Municipalidad de Guatemala, imagínense el 10% que recibe la Municipalidad de Quetzaltenango, porque son los municipios donde llega a albergar, está la gran concentración de habitantes de este país, ¿verdad? Entonces, vamos hablando de la descentralización, ¿no? Y por último, no menos importante, es la participación ciudadana, que esto lo podemos también nosotros decir la auditoría social, ¿verdad? Es decir, debe haber participación ciudadana en todos aquellos procesos de descentralización, de solidaridad, de subsidiariedad, de transparencia, de propiedad, de eficacia y eficiencia, ¿verdad? O sea, la participación ciudadana es fundamental. La organización social es fundamental, ¿verdad? Constituirnos en ONGs, constituir angustiadas, madres no sé qué,
que hay muchas hoy día ONGs y fundaciones de mujeres, ¿verdad? Ahí está Normita Cruz con su fundación de Madres Angustiadas, creo que es, ¿verdad? Entonces ellas ven mucho este tema de las mujeres, ¿verdad? Pero hay una sinfín cantidad de ONGs, ¿verdad? Que coadyuvan al desarrollo entonces del país, ¿verdad? Entonces es importante que veamos los principios que rigen la función administrativa, ¿verdad? Luego tenemos los 8 principios, vamos a seguir con la presentación. Capítulo 2 es la autoridad superior, ¿verdad? Capítulo 3 de la estructura y funciones de la administración pública, sección primera de la presidencia y vicepresidencia de la República, la sección segunda de las secretarías de la presidencia de la República, las 7 secretarías, considerar el nombre de cada secretaría, esto es tarea de clase. Capítulo 7, sección primera, atribuciones generales de los ministerios de Estado. ¿Cuántos artículos están? ¿Verdad? La sección segunda, las funciones sustantivas de los ministros de Estado. Leer todo es importantísimo, ¿verdad? O sea, tenemos que conocer este curso, básicamente y esta primera unidad o módulo es de la ley del organismo. Luego tenemos el capítulo 5, las gobernaciones departamentales. ¿Cuántos artículos regulan las gobernaciones departamentales? Ahorita que están en convocatoria para elegir nuevos gobernadores, ¿verdad? Por ejemplo. El capítulo 6, disposiciones transitorias. Capítulo 7, disposiciones finales que establecen y que regulan estos artículos. Bueno, compañeros, así es como un poco maratónicamente. Mire, todo es importante y aquí podríamos pasar hablando más tiempo de la institución de la vicepresidencia de la República, Consejo de Ministros de Estado, y lo que la ley del organismo ejecutivo establece, ¿verdad? Pero el tiempo apremia, es el último día de la semana, es el segundo curso, hemos pasado una semana laboral, creo yo que bastante, solo con el tránsito ya desesperante, ¿no? ¿Verdad ustedes? Y entonces el segundo curso, ¿verdad? Yo sí les dije que no quería pasarme más allá de las 20 horas con 15 minutos. Creo que he logrado resumir y está bastante clara las diapositivas con relación a la figura de la vicepresidencia de la República. Al no haber entonces comentarios, preguntas, pues yo acá lo dejaría. Agradezco muchísimo a las 100 personas que permanecieron conectadas a esta transmisión. La próxima semana entonces nos vemos presencialmente. El día miércoles por la mañana les estaré enviando las diapositivas para la clase del día miércoles y el día viernes por la mañana las clases de la clase. Recordémonos que cuando empiezan las famosas lecturas de boletines, que creo yo que sí va a ser este primer viernes, porque el miércoles es miércoles de ceniza, esperemos que sí podamos dar la clase, porque si empieza esos equipos de audio y demás y la bulla y todo eso, y que esperemos que los señores encapuchados ya no sigan molestando más. En mi época, por ejemplo, nos cerraban los salones para que fuéramos a escuchar esa lectura de boletines. Pero bueno, en fin, muy bien, compañeros, les agradezco muchísimo. Descansen ustedes, muy buen provecho y feliz fin de semana y muchas bendiciones para cada uno de ustedes y sus familias.